Esta reflexión tiene 4 partes: histórica, científica, teológica y práctica. Entonces entremos a la primera sección, la sección histórica. Por supuesto hay que empezar por el nombre, muchos de ustedes ya lo saben. Halloween es una deformación de una expresión en inglés que es All Hallows Eve. Entonces, All Hallows Eve significa la víspera de todos los santos, porque efectivamente para nosotros el 31 de octubre, como católicos, realmente lo que es la víspera de un día muy bello, el Día de Todos los Santos. Pero las celebraciones, ¿de dónde vienen las celebraciones? Las celebraciones tienen un origen propiamente en el paganismo. A ver, ubiquémonos en el hemisferio norte, y esto está bastante al norte, toda esta zona de Irlanda, de Reino Unido, etc. Ubiquémonos en esa zona y pensemos en lo que es el ritmo de las cosechas. Entonces, en los orígenes remotos de esta festividad, por eso estamos hablando de sección histórica, el origen está en las celebraciones propias de la cosecha, la gran cosecha o mediana cosecha que hubo ese año. Estamos hablando de siglos y siglos atrás, miles de años atrás. Y si uno retrocede en ese tiempo, uno se da cuenta que lo que se alcanzó a recoger de eso hay que vivir, porque no hay importaciones. Pero entonces vienen las festividades propias de eso que la tierra ha dado. Y por supuesto, en ese tipo de sociedad, estamos hablando de la sociedad celta de hace muchos siglos. En ese tipo de sociedad, lo que la tierra te ha dado, que es con lo que también viven tus ganados, eso que la tierra te ha dado es todo. Entonces, el carácter festivo es más o menos como lo que uno podría tener, haz de cuenta, para una fiesta de fin de año. Y usted sabe lo que sucede cuando hay mucha fiesta, usted sabe las costumbres de consumo de alcohol que son típicas de esa región. Entonces muy pronto se convierte en una fiesta que tiene mucho ruido, que tiene mucha danza, mucha comida, mucha bebida, mucha borrachera. Es decir, es una fiesta que tiene las características como de un pequeño carnaval. Es la fiesta de otoño, es la gran fiesta de otoño, la fiesta del 31 de octubre. Esa es la prehistoria de lo que nosotros llamamos Halloween. Pero estas personas, ¿qué religiosidad tenían? Ellos tenían una religiosidad en continuo contacto con el cosmos y con la naturaleza. La obsesión de ellos es dominar las fuerzas de la naturaleza. Y ellos consideran que hay espíritus que habitan en los bosques, hay espíritus que habitan en los campos. Y esos espíritus, si uno se hace amigo de ellos, uno va a tener una buena cosecha. Y entonces para ellos, en su mentalidad pagana, la existencia de esos espíritus del bosque y del campo era algo que daban por descontado. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer entonces? Uno tiene que ¿volverse qué? Amigo de esos espíritus. Entonces, como esos son los espíritus que hacen posible la cosecha, entonces la celebración de la cosecha se convierte también en una celebración en la que se invocan esos espíritus. Ahí entra ese lado que podríamos llamar ese lado incluso espiritual, pero ya vemos qué tipo de espiritualidad es. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Había una casta que ustedes tal vez han oído mencionar, la casta de los druidas. Las cosas fueron tomando a veces un curso, una dirección bastante espantosa. Resulta que en tierras de Irlanda se han encontrado cadáveres muy bien preservados. Lo más interesante, interesante desde el punto de vista de la investigación, pero es absolutamente espantoso lo que voy a decir, es que estos cadáveres muestran que fueron sacrificados.
cadáveres admirablemente preservados. Y esto es lo espantoso. Se ha encontrado que fueron cadáveres torturados antes de morir, cadáveres que fueron ofrecidos dentro de los cultos de los druidas. ¿A quiénes? Pues ofrecidos a esos espíritus de los campos, a esos espíritus de los bosques. Inmediatamente viene a la memoria de uno lo que nos dice el apóstol San Pablo cuando habla de idolatría. Dice, el ídolo como tal no es nada, pero detrás del ídolo es el demonio el que recibe el culto. Entonces, finalmente, estas personas, yo me acuerdo el caso porque lo alcancé a leer en bastante detalle, ustedes lo pueden investigar igual que yo. Me acuerdo el caso de un cadáver admirablemente conservado, de una persona relativamente joven, joven significa que podría tener menos de 30 años, y se muestran las incisiones, las heridas, cómo fue estrangulado, qué se le hizo a la persona. Fue ofrecida a los espíritus. Es decir, ¿de qué estamos hablando aquí? De un ser humano ofrecido al demonio. ¿Y eso para qué? Para asegurar las cosechas. ¿Y cuál era la fecha de eso? 31 de octubre. Esa es la realidad. Es decir, yo no me estoy inventando nada. No lo mire como un reto, como un desafío. Simplemente investíguelo usted y va a encontrar eso mismo. Entonces, la parte histórica, ¿qué nos muestra? Nos muestra el origen de la palabra y nos muestra el tipo de prácticas que eran frecuentes en estos lugares, por ejemplo de Irlanda, y donde se ve claramente la asociación entre esa fecha, el estilo de carnaval, el estilo de fiesta desaforada, llena de excesos, de licor, de sexo, de orgía, y lleno también de sacrificios humanos. Esos datos son absolutamente históricos. ¿Qué pasa cuando llega la evangelización cristiana? Cuando vino la evangelización cristiana, santos predicadores, benditos obispos, especialmente desde la sede de San Patricio. La sede de San Patricio fue Armagh, que se escribe con GH al final. San Patricio, desde la sede de Armagh, que queda actualmente en Irlanda del Norte, desde ahí y los que le sucedieron, una serie de obispos realmente santos, gente que uno dice, o sea, eran misioneros, eran pastores, pero entregados. Ellos se dieron cuenta de estas barbaridades, se dieron cuenta que sí se mataba gente, que se estaban asesinando seres humanos para ofrecerlos a los demonios. Y por supuesto eso no se puede tolerar. Entonces ellos hicieron lo que en otras partes del mundo se ha hecho también, y es tomar el hecho de que ya la gente de todos modos se iba a reunir. Llegó el final de la cosecha, la gente se reúne. Entonces, tomar ese hecho de que la gente se reúne y darle un significado nuevo. Eso explica, y con esto terminamos la sección histórica, eso explica por qué surge el nombre All Hallows Eve. La iglesia quiso, de esa manera, tomar el hecho de que la gente acostumbraba a reunirse, pero para darle un sentido distinto. No que fuera el All Demons Eve, para que no fuera una víspera de demonios, para que no fuera un evening, una tarde de demonios, sino para que fuera una víspera de santidad. Ese fue el sentido que le dio la iglesia y por eso tiene ese nombre. Entonces ahí termina la sección histórica, ya nos damos cuenta cuál es el origen de esto, el mundo celta, el mundo druida, los sacrificios humanos. Pasemos a la parte científica. En la parte científica yo quiero referirme a varias cosas. Quiero referirme a tres temas específicamente. Quiero referirme al tema de los colores. Quiero referirme al tema de los bosques. Y quiero referirme al tema del miedo, al tema del terror. Esos tres temas son importantes porque sobre esos temas se han hecho distintas investigaciones. Empecemos con algo que, según me comentaba aquí mi amigo, le impactó mucho desde que lo oyó la primera vez, la parte de los colores. Bueno, ustedes saben que desde antiguo hay dos colores que están asociados con la victoria de Dios. Son los colores del cielo, el blanco y el azul. El blanco, la gloria de la Pascua; el azul de cielo, el azul de la Virgen; el azul de la serenidad y del mar, ella es la estrella del mar. Mira nada más, esto no fue planeado, pero mira, aquí tenemos la estatua de la Virgen, blanco y azul. Si tú has estudiado algo sobre colores, te has dado cuenta que cada color tiene su opuesto. Obviamente el opuesto del color blanco es el color negro, eso lo sabemos todos. El opuesto del color azul es un poco más difícil, ahí toca entrar un poco en la teoría de los colores primarios y secundarios. Entonces uno sabe que hay tres colores que son primarios, básicamente el amarillo, el azul, el rojo.
Y uno sabe que de la combinación del amarillo y el azul surge el verde, que de la combinación del azul y el rojo surge el morado, y de la combinación del rojo y el amarillo, usted imagínese una rueda, ¿no? La combinación del rojo y el amarillo, ¿qué sale? El anaranjado. Entonces, sitúe usted en una rueda lo que yo le he dicho. Imagínese aquí la rueda, ¿no? Vamos a poner aquí máxima concentración con este tablero invisible que tenemos. Vamos a poner aquí el amarillo, vamos a poner aquí el azul y vamos a poner aquí el rojo, haciendo el triángulo de los colores primarios. Y ahora miremos dónde están los opuestos. Como aquí está el amarillo, el opuesto del amarillo, ¿cuál va a ser? La combinación entre el azul y el rojo. Entonces esa es la combinación que es el violeta. Hagamos el otro ejercicio. ¿Cuál es el opuesto del azul? El opuesto del azul es la combinación del rojo y el amarillo. Y ese es el naranja. ¿Y cuáles son los dos colores que siempre se repiten en las celebraciones de Halloween? El negro y el naranja. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el mensaje, llamémoslo así, subliminal que contiene Halloween? Es trabajar por lo opuesto al blanco y el azul. Cada vez que usted vea decoración negra y naranja, acuérdese de esta imagen de la Santísima Virgen María. Acuérdese. Y dése cuenta que esos colores están haciéndole la guerra a estos colores. De eso es de lo que se trata. Eso es lo que se llama un dato científico. De modo que el color sí que tiene un significado. No vamos aquí a entrar tampoco en una cosa, digamos, parapsicológica. Hay gente que le da demasiada importancia a eso. Los del Feng Shui, por ejemplo, le dan demasiada importancia que a los muebles, la orientación de los muebles, los colores, los aromas. No entremos en eso, por favor, que eso es fanatismo. Pero sí hay que tener en cuenta que hay una guerra cromática contra Dios y la Virgen en Halloween. Y eso no me lo invento yo. Mira la rueda de los colores, mira cómo funciona. Y desde que yo tengo memoria de mí mismo, jamás ha habido un Halloween con colores distintos. El color siempre tiene que ser negro y naranja, para hacerle la guerra al blanco y al azul. Bueno, ese es el primer dato científico que es interesante. Segundo dato científico, hablemos de los bosques. Los bosques han estado muy asociados a la brujería en muchos tiempos. Pero las reuniones de personas que invocaban al demonio, los llamados aquelarres, esos aquelarres siempre empezaron en algunos claros del bosque. Y por eso algunas personas se preguntan, bueno, ¿qué es lo que sucede con los bosques? Es decir, ¿qué es lo que tiene un bosque de particular? Obviamente, toda la creación es de Dios. Solo Dios es creador, solo Dios es el que ha creado todo. Entonces, y nos dice la Biblia, vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno. Y por supuesto que los bosques salidos de las manos de Dios son buenos. Pero ¿qué es? ¿Cuál es el elemento científico, psicológico que está en los bosques para producir ese tipo de cosas? La respuesta no es tan compleja. Lo que sucede es que si usted se sitúa, hágalo mentalmente en este momento, si usted se sitúa en un bosque, usted empieza a tener una percepción. Y esa percepción es que hacia donde usted mire, en cualquier dirección, todo es igual. ¿Qué pasa cuando usted mira que todo es igual? Que usted pierde la sensación de orientación. Usted pierde la capacidad de orientación. Bueno, si hay buena luz del sol, y usted sabe más o menos en qué hora del día está, pues usted por la sombra puede hacer algo. Pero si es bosque y es de noche, su sensación de orientación se pierde completamente. Y esa sensación de pérdida de orientación produce una especie de suspensión de juicio. Cuando usted se siente incapaz de sacar conclusiones, usted se vuelve particularmente frágil a las señales. ¿Por qué? Porque su cerebro, esto es absolutamente científico, de nuevo investíguelo, búsquelo. Cuando una persona está en situación de peligro, de desorientación, agudiza los sentidos. Entonces, cualquier cosa que a usted le suene en el bosque, ¿qué fue eso? Sus sentidos se agudizan, su sentido de orientación se pierde y usted empieza a confundir lo que usted percibe con lo que usted imagina, lo que usted percibe con lo que usted recuerda, lo que usted percibe con lo que usted desea. El romper la frontera entre lo que usted percibe y lo que usted recuerda, imagina o desea es exactamente la condición que se necesita para que usted abra las puertas de su conciencia al mundo espiritual. A ver, ¿qué defensas tenemos nosotros frente al mundo espiritual? ¿Cómo se defiende usted de un espíritu dañino? Usted se defiende de la misma manera que usted se defiende de un extraño que le amenaza. ¿Usted cómo se defiende de una persona extraña que le amenaza? Pues usted primero intenta evaluar el peligro y luego intenta ver cuál es la mejor estrategia. Es decir, ¿ataco o huyo? ¿Eso cómo lo hace usted? Con su racionalidad. Pero si yo lo pongo a usted en una condición en que su razón no trabaja bien, porque su percepción está acelerada al máximo y usted está desorientado,
Entonces su capacidad de respuesta racional es mínima. ¿Qué quiere decir eso? Que usted acaba de abrir una puerta para ser influenciable por ese mundo espiritual. ¿Cuál es la segunda línea de defensa? Mucho más fuerte y mucho más importante. ¿Cuál es la segunda línea de defensa que uno utiliza? Si uno es creyente, la segunda línea de defensa es la oración. Entonces, aprender esto, por favor. Uno tiene dos líneas de defensa frente a la maldad. La primera línea de defensa es la racionalidad. Usted analiza el problema. Usted mira, esto me conviene, no me conviene. Pero, ¿cuál es la segunda línea de defensa? La fe. La fe, pues, expresada en la oración, expresada en nuestra confianza en Dios. Entonces, la pregunta es esta. Si usted no conoce esa fe, porque esa es la situación del mundo pagano, si usted no conoce esa fe, no la tiene, y usted pone a su racionalidad en una situación donde queda suspendida y desorientada, las dos defensas que usted tenía caen. Y si caen las dos defensas que usted tenía, ¿qué le va a pasar? Que usted ha abierto las puertas. Eso es lo que se llama abrir puertas. Usted ha abierto las puertas a ese tipo de cosas. Bueno, la comparación con abrir la puerta es interesante porque tiene que ver con lo que decíamos al principio de esta charla. ¿Usted abriría su puerta y se iría de paseo? No, usted no lo hace. Puede que no suceda nada. Puede que no suceda, efectivamente. Entonces hay personas que han practicado la ouija, que es otra manera de abrir puertas. Es abrir puertas y abrirlas muy claramente al demonio. Usted practica la ouija y no, a mí no me pasó nada, era un juego para mí, ahí no pasa nada. No digas eso. Mira lo que te están haciendo y mira cómo en la medida en que nos confundimos más en la fe y empezamos a desarticular y a desarmar nuestra capacidad racional, estamos abriendo puertas. Estamos abriendo puertas, sí. Y ustedes saben que en esto los demonios van siempre en serio. Último dato científico. Hablemos un poco sobre el daño que el terror produce en hombres y en mujeres. Bueno, todos somos susceptibles a que nos haga daño el tema del terror. Cuando hablo de terror, no solo me refiero a máscaras o disfraces típicos de esta tristeza que se llama Halloween, sino me refiero también a las películas de terror. Me refiero también a la cultura del terror. Hay personas que cultivan eso, a los relatos de terror. Mire, sintetizando, porque estoy viendo aquí el tiempo y estoy viendo que esto avanza rápidamente, pero sintetizando le digo dos cosas. Particularmente en los hombres, en los varones, el terror produce una de dos cosas. Produce o una agresividad o produce una tendencia a la superstición y a la magia. Bueno, si usted es una persona relativamente mayor, pues usted seguramente no va a caer en eso. Pero ¿quiénes son los varoncitos que se someten a estas presiones en Halloween? ¿Quiénes son? Ojalá fueran los jóvenes, los niños. Entonces la capacidad, los recursos emocionales e intelectuales internos de los niños son mínimos. Eso indica que la capacidad de influencia de este tipo de cosas en un niño es mucho mayor. Ay, padre, tan exagerado usted. Mire, si yo hice eso y yo estaba allá, yo he pasado por todo eso y yo no me volví ni brujo, ni druida, ni maté a nadie. Pero yo vuelvo a mi pregunta, ¿y por qué tiene uno que abrir puertas? ¿Por qué tienes que someter a tus hijos a la lotería de a ver si le gusta algún demonio? ¿Tú someterías a un hijo o a una hija a la lotería a ver si le gusta algún violador? ¿A ver si le gusta algún criminal? ¿A ver si le gusta algún atracador? Tú jamás harías eso. Entonces, ¿por qué los vas a someter a ese tipo de cosas? En las mujeres, ¿qué produce el terror? Y esto es terrible porque es muy poco conocido. En las mujeres deforma el sentido de la sexualidad y de la afectividad. Una mujer en condiciones normales, lo que es la estadística de la inmensa mayoría de las mujeres, desea gustar, desea ser amada y particularmente desea gustarle a alguien que quiere que sea su pareja, que quiere que sea su esposo. Esa es la situación de la inmensa mayoría de mujeres. No entremos aquí en discusiones de casos marginales, no es el escenario para hacerlo, ese sería otro tema. Entonces la inmensa mayoría de las mujeres tienen ese deseo. ¿El deseo de qué? De gustar, de agradar, de ser amadas, de ser admiradas, todo esto. Resulta que cuando una mujer es admirada, cuando una mujer gusta, es buscada. ¿Qué pasa cuando una mujer, por ejemplo, tiene un sueño en el que es perseguida por alguien? Ese sueño tiene una característica de miedo, porque quizás esa persona me va a hacer daño. Pero ese sueño tiene también una característica de tipo afectivo y en algunas ocasiones, esto hay que oírlo con prudencia, en algunas ocasiones incluso erótico. Porque para ella está muy asociado a su afectividad y a su sexualidad que me busquen. Entonces, ¿qué es lo que produce el terror? En una niña, sobre todo en una niña, ¿qué es lo que produce? Produce una deformación y un daño de eso, exactamente de eso. Porque el terror es algo así como te estoy persiguiendo. Entonces, las niñas, las jovencitas que se someten a grandes dosis de terror, empiezan a tener desfiguraciones en su sentido de la afectividad y de la sexualidad. Y esto
sería muy largo estudiarlo aquí y no son iguales todas las mujeres, esto también hay que destacarlo. Pero créanme que en algunos casos los efectos del terror en las mujeres son parecidos a los efectos de la pornografía en los varones. ¿Qué hemos hablado? Los colores. Hemos hablado de la desorientación racional típica de los bosques y cómo eso se produce en otros lugares de nuestra sociedad. Y hemos hablado del miedo y el efecto en los varones y se me iba olvidando el efecto en las mujeres. Pasemos a la parte teológica. Vamos a ser un poco breves en esto, dadas las condiciones de tiempo. ¿Qué es lo que está de fondo aquí? Lo que está de fondo aquí es el paganismo. El paganismo. Y la victoria de Cristo sobre el paganismo. Eso es lo que está de fondo aquí. ¿Y el paganismo qué es? Le voy a dar una definición que le va a servir. El paganismo es el intento desesperado de colmar el anhelo del infinito del ser humano en la finitud de la creación. Partamos de la parte central de esto, la sed de infinito que hay en el ser humano. Por estos días me tiene meditando mucho una frase de un gran filósofo y matemático francés, un hombre muy piadoso llamado Blaise Pascal. Efectivamente, el del triángulo de Pascal, el mismo. Bueno, entonces, Blaise Pascal. Este Pascal tiene esta frase que yo quisiera que usted la atesorara como yo lo hago. En el corazón humano hay un hueco que tiene la forma de Dios. San Agustín lo dijo de otra manera, y la frase de San Agustín es más conocida, está en el libro primero de sus Confesiones. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. O sea, el ser humano está hecho para Dios. Nosotros fuimos hechos para el infinito de Dios. Pero cuando uno no conoce a Dios, cuando uno ha sido engañado sobre el Dios verdadero, cuando uno está confundido con una multitud de dioses, cuando uno se volvió escéptico por un trauma bárbaro en la vida, cuando uno llegó al ateísmo porque le convenía o porque no le convenía que existiera Dios, de lo cual habla también San Agustín, cuando uno está en una de esas condiciones, entonces el infinito mío, el infinito de mi vacío, no logra encontrarse con el infinito de Dios. Entonces yo busco ese infinito. ¿En dónde lo busco? En el mundo. Entonces lo busco en la creación, incluyendo seres espirituales. Incluyendo seres espirituales. Entonces alguien buscará ese infinito en los excesos del vicio, otro buscará ese infinito en la absoluta racionalidad, es el caso del filósofo ateo. Otro buscará ese infinito en la comunión con distintos espíritus, como buscaban los druidas. ¿Qué es el paganismo entonces? Es el intento, yo lo llamo intento desesperado. ¿Por qué es desesperado? Porque finalmente termina llevando ¿a qué? Termina llevando a la muerte de seres humanos. Otra frase que le quiero dar: la gran diferencia entre los dioses falsos, que son los del paganismo, y el Dios verdadero, es que los dioses falsos se alimentan de ti, el Dios verdadero te alimenta. La gran diferencia entre los dioses falsos y el Dios verdadero es que los dioses falsos se alimentan de ti, el Dios verdadero te alimenta. Por eso no hay nada más sublime, más bello, más grande que la Santísima Eucaristía. Porque es ahí donde experimentamos al Dios verdadero. Dice Santo Tomás, ahí se conoce, ahí se prueba la dulzura en su propia fuente. La divina Eucaristía, la Santísima Eucaristía. Entonces, ¿el paganismo qué es? Es un intento desesperado. ¿Desesperado por qué? Porque no tiene salida, no tiene meta, no tiene futuro, no tiene posibilidad de éxito. Ninguna posibilidad de éxito. Es como encerrarse en una prisión, cerrarla uno completamente, tapar todas las ventanas y todo, y luego gritar, soy libre, soy libre, soy libre. Sería una mezcla de tristeza, de dolor y de ira lo que tú sentirías frente al destino de esa pobre persona. Ese es el paganismo. Entonces, ¿qué pasa? Que como nos damos cuenta por la historia y por la ciencia, que son las dos secciones que hemos tenido, hermanos míos,
es evidente que el paganismo es un intento desesperado. Eso no tiene ningún futuro. ¿Pero qué es? Es tratar de conjurar los espíritus, es tratar de invocar la naturaleza, es tratar de llegar a estados de conciencia, es tratar de llegar a sensaciones, o llegar a percepciones, o llegar a estados anímicos o estados mentales que me alivien la necesidad de infinito. Que me alivien la necesidad de infinito. El que se droga busca eso. Quiere aliviar su necesidad de infinito. Y así para los demás vicios y para este tipo de prácticas. Entonces dejemos por ahí esa sección sobre paganismo y cristianismo y pasemos a la parte práctica con la cual concluimos esta reflexión. Sugerencias. Entonces vamos a dar 4 sugerencias prácticas. La primera, entonces mire, le voy a hacer una comparación con la realidad de la pareja y la frasecita esa de ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? Imaginémonos una mujer casada que le dijera al esposo: ¿tú te pones bravo conmigo si yo llamo al vecino? Pues no, si tienes que llamar por algo, pues lo llamas, no pasa nada. Ah, bueno. ¿Te pones bravo si yo lo llamo por la mañana y por la tarde? Pues no sé por qué tendrías que llamarlo por la mañana y por la tarde, pues tus razones tendrás. ¿Te parece bien si lo llamo antes de dormirme? ¿Por qué tienes que llamarlo tanto? Mi amor, es que yo quisiera saber cuántas veces puedo llamarlo sin que te pongas bravo. Usted de inmediato deduce que esa pobre mujer está en una situación terrible de desorientación afectiva o de lo que sea, porque ella está viendo hasta dónde puedo estirar mi cercanía con el vecino, hasta dónde puedo llegar, a dónde está el vecino, ¿a dónde puedo llegar? Eso es lo mismo que hace mucho católico. ¿Cuánto yoga puedo practicar? Pero sí puedo hacer un poquito de yoga, harto yoga. ¿Puedo ir donde el Maharaji? ¿Puedo irme? ¿Me da permiso ir donde el Maharaji? Y si además quiero simplemente pasar por delante, no voy a hacer nada, sino pasar por delante para ver al indio amazónico, luego me devuelvo, solo verlo, no es nada más. ¿Qué le está pasando a esas personas? Lo mismo que a esa mujer. Esa mujer ya es infiel. Y es posible que no le haya tocado un dedo al vecino, pero ya es infiel. El que se pregunta por el límite de su fidelidad ya es infiel. Escriba esa frase que le sirve. El que se pregunta por el límite de su fidelidad ya empezó a ser infiel. Claro, eso funciona de esa manera. O sea, las personas que empiezan a jugar con el límite, en el fondo ya perdieron en su corazón. Entonces el primer consejo práctico es: robustezca. Mire, conozca la belleza, dice el padre Pedro Núñez. Conozca primero su fe católica, conozca la belleza de la liturgia, conozca la belleza de la oración. Puedo leer por cultura general estos libros de Caballo de Troya que escribió JJ Benítez, cultura general simplemente. Pero usted ha leído los evangelios. No, estoy ocupado. Primero, deme tiempo, primero tenía que leer a Paulo Coelho, luego tenía que leer a Ansel Grün, luego tenía que leer, y la Biblia, no sé, en mi funeral leerán algo, supongo. Cada vez que ustedes se pregunten a sí mismos o se escuchen su propia voz diciendo estas palabras: ¿qué tanto puedo hacer de esto sin que sea pecado? Acuérdense del ejemplo de la señora y el vecino. Bueno, entonces primero, conozca, valore, ame su fe católica. Ahí descubrirá que usted no necesita tanta basura. Entonces esa es la primera recomendación. Segunda recomendación: yo le quiero invitar, evite completamente las celebraciones de Halloween. Completamente. Realmente ese es mi consejo. Evite completamente. Evítelo completamente usted, y evítelo completamente su familia, y evítelo completamente en la decoración de su casa, y evítelo completamente en sus niños. ¿Por qué esa recomendación?
Bueno, pero ¿y si yo pongo, por ejemplo, una calabaza azul para que no sea naranja? Si pongo una calabaza azul con blanco, le voy a decir por qué no es buena idea abrirle ningún espacio a Halloween, ninguno. Le voy a decir por qué es la mejor idea, pero luego vamos a dar otros consejos. Porque mire, cuando usted abre una puerta, usted no sabe después qué tanto se abre esa puerta. Es muy interesante lo que sucede en un niño. Piensen ustedes en estos niños. Esos niños de Dios muy amados están creciendo en un hogar donde nunca se celebra Halloween. Ese niño crece, se vuelve un joven. Cuando más adelante alguien le hable de eso, él siente, yo nunca me he metido con eso. Es decir, es algo ajeno. Y si la persona lo siente como ajeno, tiene menos tentación de entrar. En cambio, el niño que ya vio que en la casa sí le pusieron unas cuantas calabazas y unos esqueletos, ya tiene un precedente. Mi mamá sí permitía algo. Y de algo a algo más. Y de algo más a mucho más. Y de mucho más a muchísimo más. Todos son puertas. Ustedes conocen el famoso dicho de qué tiene que hacer el vendedor cuando le van a cerrar la puerta, ¿no? Poner el pie, porque si queda una rendija, queda una esperanza. Queda una esperanza. No, pero no cierre la puerta, mi señora, no cierre. Mire, le tengo una oferta mejor. Solamente por hoy le tengo esta oferta. No cierre usted su puerta. Entonces, la mejor estrategia es no abra ninguna puerta, ninguna. Esa es la mejor estrategia. Pero, tercer punto, si parece que es absolutamente imposible, porque si usted no celebra Halloween, Kim Jong-un oprimirá el botón. Si usted siente que realmente no hay otra manera, porque eso va a ser un conflicto de familia, va a ser una cosa terrible, va a ser algo espantoso, entonces viene el tercer consejo. Si materialmente y después de orar y después de exponer su posición de una manera razonable, orada, después de divulgar este video, si después de todo eso no hay manera, entonces utilice la solución, hay una solución que es la perfecta, que es no hacer nada. Pero si no puede eso, entonces utilice la otra, que es el famoso tema de los disfraces de angelitos, de princesas, de santos, de profetas. Es decir, lo que llaman en inglés, eso es el second best, ¿no? Hay más o menos. No es tan bueno, pero todavía trae efectos muy positivos, porque los niños que solo han conocido ese tipo de celebración, cuando les vienen con el cuento del terror, dicen, no, yo no quiero eso. O sea que todavía ahí se salva mucho. Esa es entonces la tercera recomendación. Si no hay nada más que hacer, usted debe entrar por ahí. Y el cuarto punto, ¿cuál es? La cuarta sugerencia, ¿cuál es? Recuerden ustedes que el tesoro más grande que tienen es su familia. Defiendan a su familia con la oración. Y se ha demostrado que no hay oración más apropiada para defender la familia que el Santo Rosario. Santo Rosario, por lo menos una vez a la semana. Acostumbren a sus hijos a que hay rosario, a que hay oración, a que de vez en cuando se lee la Biblia. Acostumbren a sus hijos a eso. ¿Y quién debe dirigir la oración? Que eso es parte del cuarto consejo. El papá. Realmente las oraciones en la casa las tiene que dirigir el papá. Eso es así, y así lo manda Dios. Eso es lo que significa ser cabeza, Efesios capítulo 5. Eso es lo que significa ser cabeza en la casa. Ser cabeza en la casa no significa a mí me tienen que dar la porción más grande, me tienen que servir de primero, yo soy el único que grita aquí. Ser cabeza en la casa significa ser el primero en la sabiduría, ser el primero en el perdón, ser el primero en la oración. Eso es ser cabeza en la casa. Si no se lo predicaron en la misa en que se casó, yo se lo digo aquí.
Ser primero es eso que acabamos de decir. Defiendan sus hogares. Sus hogares valen demasiado. Sus hijos valen demasiado. Y termino donde empecé. ¿Por qué exponerse a riesgos tontos? ¿Por qué? Más bien empecemos en una cultura diferente, empecemos a celebrar a quien merece ser celebrado, a nuestro Señor Jesucristo, a darle a Él el honor y la alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.